Delirios científicos radiomagnéticos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Esto es Masaje Cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este tablero de Ouija, con el cursor marcando M, A, S, A, J, E, y la invocación trayendo a la mesa unos cuantos kilos de materia gris. En la bola de cristal se adivina ya la senda del oculto. Y al voltear la carta del tarot, se revela el científico loco. Pero no teman, no teman. En la investigación y los libros siempre encontraremos la respuesta. Yo soy su medium, Andrés Coteiriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y como cada 15 días me acompaña mi aprendiz de brujo, Claudio el Jorobado Martínez. Recuerden que pueden entender. Iba todo bien, pero me tuviste que poner una deformidad en tu descripción. Es que como, o sea, te estoy imaginando como el mono alado, ¿no? El chango alado. ¿Quién acompaña a un medium? Pues un jorobado. Bueno, recuerden que pueden entrar en comunicación con nosotros a través de ese portal cada vez más paranormal que es el Twitter, ¿no? Mientras todos decidimos huirnos del señor Moss. Mientras nos deja todavía Moss. lo estamos usando. Entonces, @Coteiriart, @Claudífonos, con su hashtag masaje cerebral. Y ya saben que ahí podemos estar de manera paralela, ¿no? Completando el programa. Claudio, me parece que hoy vamos a algo, no sé si paranormal, pero definitivamente uno de esos territorios que pues seguirán siendo un misterio, ¿no? Hasta que alguien vaya y venga, y ojalá no me visite a mí, que te visite a ti. Vamos a irnos al territorio pues de los muertos, ¿no? De los muertos y de los vivos en torno a los muertos. Y exploraremos pues las distintas capas de esta celebración mexicana, a lo mejor la festividad más icónica de México, ¿no? Probablemente hoy por hoy, que es el Día de Muertos. O, como iremos desilvanando, los Días de Muertos. Ajá. Porque no hay un Día de Muertos. Me parece prudente que hagamos nada más así este gancho a que creo que esta temporada, este es el tercer programa de la tercera temporada de Masaje Cerebral. Uh-huh. Y estamos tocando las fronteras, ¿no? Nuestros dos primeros episodios fueron las fronteras del mar. Ahora estamos yendo a las fronteras de la vida, ¿no? De la muerte. Más adelante nos iremos hasta el espacio y así le iremos dando vueltas a nuestro tema general. Entonces, déjame preguntarte, ¿dónde estuviste la semana pasada, el Día de Muertos? El Día de Muertos estuve acá en mi casa, tu casa, mi casa. En realidad no es que haya ido a dar vueltas por panteones o a ver ofrendas en ningún otro lado. Ok. En realidad traté un poco de descansar, ¿no? Aproveché para no pasar a ser de los muertos, ¿no? Exacto, o sea, para no engrosar las filas de las ofrendas. Me quedé a descansar y a comer panecito de muerto, que yo creo que lo que más me prende de la temporada eso es el es pan cierto. de muerto, sin duda. Muy cierto, sí. Y además, mi pan favorito, by the way, de todos los panes que existen. Sabes que estaba escuchando por ahí un dato, no nos vamos a ir en ese programa ahorita, pero que México es uno de los países con más diversidad de panes. Ahora que dijiste ¿sí? eso, me llegó a la mente que sí, No me día extraña, podemos hablar de panes, pero no me extraña, es cosa de asomarse a la canasta del que anda repartiendo pan por antojadizos, por las colonias. ¿no? Y Ajá. Pero bueno, vamos a entrar a Día de Muertos. Les voy a contar allá afuera que yo estuve en Mixquic, fíjate. Uh-huh. Ya había ido alguna vez, hace como 10 años a lo mejor. Y ahora por trabajo se me encomendó la misión de ir a Mixquic y además investigarme el Día de Muertos, del cual pues
como todo mexicano, según yo tenía ciertas nociones, y luego me fui dando cuenta que tampoco, en qué tan poquito estaban ancladas esas nociones, ¿no? Allá afuera les vamos tirando cables. ¿Qué tan prehispánico es o no? ¿De dónde viene Obviamente es una coalición, como todo México es hoy en día, que es un impacto entre dos grandes culturas, entre dos o varias grandes culturas más bien, y cosmovisiones diferentes que se fueron mezclando para crear esto que es el México que vivimos. Y el Día de Muertos a lo mejor es el mejor ejemplo de ello, porque se ha ido nutriendo de capas y capas por todos lados y se va volviendo, y es un rito vivo, ¿no? Estamos hablando de un ritual que vive y que se sigue transformando y sigue transmutándose. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, pero me parece pertinente. Por cierto, fui a Mixquic y ya no vayan a Mixquic, vayan a otros lugares, porque en México hay muchos lugares a donde ir en Día de Muertos y de maneras un poquito más respetuosas o casi que sustentables con la comunidad. Yo pensaba, imagínate la gente que vive aquí, ¿no? Los pobladores que van año con año a su panteón. Su muerto no se va a cambiar de lugar, ¿no? O sea, el muerto ahí va a estar. Y cada vez va más gente y más turismo ahora, pues, pospandemia. Y con la cantidad de, digamos, nuevas personas de distintos países que se han sumado a engrosar nuestra población en este país últimamente, había muchísima gente. Siempre la hay, pero esta vez era francamente... O sea, cuando yo me fui, que no fue tan tarde, como a las 9, 10 de la noche que nos fuimos, era incluso inquietante. Decías, aquí se va... Lo que falta del panteón de llenarse se va a llenar hoy, porque en cualquier momento va a haber una estampida, ¿no? Y no sé si vieron lo que pasó acá, no, del otro lado del mundo, en Corea, con el festival de Halloween, en ese caso. Pues estuvo terrible. Y aquí estamos a 2 centímetros de que pase algo así. Pero, si te parece, vamos a empezar por las raíces de nuestro Día de Muertos, querido Claudio. No sé qué opinas tú, ¿qué tanto es tantito? ¿Dónde crees tú, qué tanto porcentaje prehispánico crees que tenga esta celebración y qué tanto del otro lado del océano heredado y adaptado? ¿Cuál sería tu impresión? Ajá, o sea... Pues de entrada, el Día de Muertos tiene que ver con esta cuestión de todos los santos. Entonces eso yo creo que viene definitivamente de parte de la colonización cristiana, ¿no? E imagino que la otra parte más ritual de contacto directo con el muerto, en el que no se le esconde, sino que se le expone, como en los zompantlis y así. Tendrá que ver con justamente culturas prehispánicas. Creo que sí es una de esas cosas medio sincréticas. Y no sé si es 50-50. Pero vamos a ponerle algo similar ahí, un volado. Quiero decirles, para quienes se dedican a la antropología o que hayan estudiado estas cuestiones, que nos pueden ir complementando, porque no es que yo me vaya ahora a postular como experto en materia, nada más me empapé en la cuestión que vamos a ir desilvanando. Y existen controversias, por supuesto, ¿eh? Este es el tipo de cuestiones en que hay bastante discusión. Y va a haber la escuela que dice, no, esto solo viene del cristianismo y no sé qué. Y hay quienes dicen, para nada, aquí ya se practicaba y en todo caso solo se adaptó la fecha. Pues claro, tienes a unos conquistadores, ¿no? O sea, tienes a alguien que te invadió y que te está imponiendo un sistema de creencias y pues les das la vuelta, ¿no? O sea, les das el avión y les dices, sí, pero tú sigues en realidad profesando lo que hacías antes. En fin, eso dicho, eso puesto sobre la mesa, en efecto, creo que es bueno empezar por el lado cristiano, católico y sus vertientes, porque pues es la fecha y es un poco la estructura de la fiesta que se hace hoy en día. Entonces creo que podemos empezar por ahí y nos vamos a ir poco a poco, ¿no? Ahora que entremos a eso, que te quiero decir, viene de tiempos muy ancestrales, de los celtas, de los ortodoxos, previo al cristianismo, digamos, ya había pues ciertos rituales, ¿no? De todos los santos y del día y de todas las ánimas, porque claro, morir es lo más humano que hay, ¿no? O sea, es lo único que nos une a todos los humanos, que nos vamos a morir. Y por supuesto que hay una inquietud
perenne de tratar con esos que son los muertos, tus muertos. Que hay algo importante. El Día de Muertos es tus muertos, ¿no? Mis muertos. No son todos los muertos. Claro. Vamos a ir ahí desilvanando. Pero si quieres, para seguir con nuestra costumbre, ¿no? No abandonar las costumbres, porque esto es de rituales y rituales son las costumbres. Nos vamos a ir con una pregunta a esta primera canción, a esta primera corte musical. Claudio, allá afuera, ¿cuánto crees que se tarda en descomponer un cuerpo humano? Es decir, te moriste, te enterré. ¿Cuánto te tardas en ser huesos? Esa es la pregunta. Ok, esa es la pregunta para el corte. Esa es la pregunta. De este primer corte del masaje cerebral de muertos. Entonces, vamos a ese corte y regresamos con la respuesta de cuánto tarda en descomponerse un cuerpo. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral, que hoy está versando con motivo de el reciente Día de Muertos que ocurre cada año, o los días de muertos. Estamos hablando justamente de lo que hay alrededor de ello, tanto culturalmente como en áreas del conocimiento que se tocan dentro de este tema. La pregunta que nos hizo Andrés Cota antes de el primer corte fue: ¿cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa entre que te mueres y eres huesos? Exacto. Esa es la pregunta, ¿cierto? Cierto. Todas... aquí tengo un paréntesis. Ok. ¿Cambian las condiciones dependiendo la tierra, que estés en un ataúd, que tal y por cual? Supuesto. Por supuesto. ¿Pero estamos hablando de un promedio con eso? Vamos a hacer un promedio y puede haber un rango, ¿no? Obviamente no tienes que decir 36 días, 48 minutos, o sea, un rango. Ok. Más o menos, ¿no? Ajá, que te empiezas a gusanar y se acaban tus tejidos hasta que te dejan en huesos. Eso. Yo diría que para que eso ocurra, tienen que pasar alrededor de 4 meses. Ay, no, bueno, sí, depende. Si te tiramos en una selva lluviosa, a lo mejor sí, ¿no? Claro, va a haber una diferencia si te entierro en una selva de lluvia o si te entierro en un desierto, ¿no? Como bien dices, o en un panteón. No, más o menos un año, entre un año y un año y medio, depende de dónde estés. Ok, es bastante. Lo que es casi seguro es que a los 2 años, estés donde estés, ya vas a ser hueso puro, ¿no? Pregunto esto ¿por qué? Porque es importante, porque en las etapas de la muerte, o sea, cuando alguien muere, se abre una serie como de procesos y de ciclos, ¿no? Y hay quien divide eso en 3 etapas, que es la muerte, digamos, la desintegración anatómica, o sea, de los tejidos que constituían el cuerpo. Luego viene como la desintegración social o la despedida social, que es el funeral. Según cada cultura lo hace de maneras distintas, pero como que el funeral es ese paso a acomodar al muerto en la sociedad, ¿no? A la despedida de la sociedad. Y luego viene, pues, el luto familiar, que suele llevarse mucho más tiempo. Digamos, son como esferas de tiempo de ir acompañando al muerto o despidiendo al muerto. Y esto viene a colación ahora porque el Día de Muertos, pues, justamente entra en esa última etapa, ¿no? Hay quienes dicen que aquí en México el Día de Muertos tiene una cierta simbolismo hacia un segundo entierro. O sea, tú haces un funeral y un entierro para la sociedad, pero luego sigues tú recordando a tu muerto a nivel familiar y honrándolo por varios años. Y eso te lo va acomodando, ¿no? En tu luto personal. Okay. Entonces es como que el Día de Muertos es, desde los dos lados, fíjate, tanto para el muerto como para los vivos, una especie de ritual o rito de transición. Ayuda a los vivos a la transición del luto, de acomodar la muerte. Porque si te fijas, generalmente, habrá sus excepciones, evidentemente, pero generalmente son los muertos recientes. A los que se venera, se honra, se recuerda, son o los muertos recientes o los muertos más importantes para cierto núcleo familiar. A lo mejor tus abuelos, ¿no? Tus abuelos, obviamente papás, mamás, parejas, hijos, no se diga, pero no es lo usual llegar a un altar y que tengas a los tatarabuelos, ¿no? Claro. No estás haciendo una cosa, todo tu linaje, ni a todos los muertos. Le pones la comida,
y la bebida específica a ciertos muertos, Claro. a unos cuantos muertos. Y eso es importante. Ahora, a ver, en las raíces, estábamos hablando de que, bueno, la tradición como de todos los santos y todas las almas, pues viene desde los celtas ortodoxos. Esa tradición celta se convirtió en el Halloween mucho tiempo después, ¿no? Pero en la vertiente, digamos, románica, cristiana románica, recogieron esto y el abad de Cluny, fíjate, en el siglo XI, el abad de Cluny, tuvo esta idea de volver una cosa dual la festividad y entonces dijo, sí, 1 de noviembre todos los santos y 2 de noviembre fieles difuntos. Y entonces empezó esta idea, porque ya en ese momento estaba lo del purgatorio, en el zeitgeist, Ajá. y entonces había esta idea de que cuando te morías, tu alma se iba al purgatorio. Y en el purgatorio, tú, mi querido Claudio, ya no podías hacer nada por tu causa. O sea, ya habías cortado caja. Ajá. Y durante los años sucesivos, en lo que estabas en el purgatorio, Se te enjuicia. dependías de que tu familia o la gente que te rodeó hablara por ti, digamos. Ajá. Y entonces, a través de la oración, en el Día de Muertos, en el Día, bueno, de los fieles difuntos, a través de la oración, de la ofrenda, el diezmo a la iglesia, evidentemente, y estas cuestiones, ayudaban a que no te fueras al infierno, ¿no? Sí, de hecho, Básicamente. el novenario cuando cuando recién te mueres, son estos 9 días de rezos para, digamos, garantizar tu entrada a los cielos. Eso, te están ayudando. Y entonces, bueno, es esta idea del purgatorio, que quédensela tantito ahí en la cabeza porque en el mundo prehispánico había algo similar. No se llamaba purgatorio, evidentemente, pero había algo similar. Pero bueno, fíjate, la abad de Cluny hace esto y entonces como empieza a hacer esos rituales es que en las iglesias era donde enterraban a los muertos. Hasta hace poquito, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, los muertos se enterraban en la iglesia o en tu casa, ¿no? Y entonces se hacían las festividades en la iglesia, venía el pueblo, sacaban las reliquias, había muchos lugares donde exhumaban los cuerpos, sacaban los huesos, digamos, y la gente le rendía culto a sus muertos. Y empezó a convertirse un poco en una festividad en el sentido de que había comida para esa gente, ¿no? Y bebida para... Y por ejemplo, desde España medieval ya ves esta tradición de hacer panes en forma de hueso. El pan de muerto viene de allá, porque obviamente el pan no es prehispánico, obviamente el pan nos lo trajeron. Ajá. Entonces, bueno, ya había esa tradición de hacer panes similares al pan de muerto, no tan ricos probablemente como el de hoy en día, pero también ya tenían esta costumbre también de hacer dulces alusivos a cosas sacras, ¿no? Cruces de dulce, unas tumbitas de dulce, en fin. Y eso fue empezando a componer la idea del altar. Ya se ponía un altar, se fue transmutando, ¿no? Esto. Y claro, en algún momento en la pandemia de cólera, pero esto ya es mucho tiempo después, digamos, en 1800, que hubo unas pandemias de cólera terribles, fue en los primeros momentos en que se empezó a decir, enterrar a los muertos en nuestra iglesia, en nuestra casa, no es tan buena idea. Y se empezó a hacer esto de sacar a los panteones. Hoy por hoy en muchos pueblos ya van a ver el panteón adentro del pueblo otra vez porque los pueblos crecen y se los comen. Pero hubo un momento en que, bueno, se pusieron en un lugar aparte, Joco, ¿no? aquí afuerita, ¿no? Sin ir más lejos, ¿verdad? Crúzate la calle y claro, como ya se pusieron los muertos fuera de la iglesia, poco a poco las tumbas empezaron a suplir a las reliquias, como hoy en día. O sea, hoy en día la tumba es donde se hace como la cuestión social, o al menos de visitar al muerto, esperarlo, pero en tu casa pones tu altar, ¿no? Esa es la raíz, eso viene el purgatorio, acompañar al muerto, recordarlo por unos años, en fin, ponerle su ofrenda, pues viene de la tradición cristiana. Pero, obviamente, aquí llegó... hizo muchos ecos con cosas que ya se hacían aquí, ¿no? Piensen que además llegó en un momento de terrible mortandad, ¿no? A lo mejor ahí no hay un censo como tal de los primeros años de la conquista, ¿no? De 1500, pero los demógrafos estiman que a lo mejor había una población aquí en Mesoamérica de entre 15 millones y 20 millones de personas. Ok. Era grande para la época. Bueno, basado en los recursos y los centros urbanos y demás, ¿no? Estiman eso. ¿Cuánta gente crees que quedó? O sea, porque lo que sí hay es un censo de 1600. En 1600 ya como Nueva España se hizo un censo de la población indígena
¿cuánta gente crees que quedaba? De los, O sea, 20, de los 20 millones. Sí, suponte que eran 15 millones. ¿Cuántos quedaban? Se redujo brutalmente. A ver, dijiste brutalmente. Se fue... La pista. Ajá. Más de la mitad se perdió. Mucho más. Yo iba a decir una cuarta parte, pero si es... Bueno, a ver, voy a decir una cuarta parte. 5 melones. No, 1 millón. ¡Wow! El censo, 1 millón. Entonces, evidentemente, pues dependerá de ese cálculo inicial de cuántos había, pero bueno, estamos hablando de una reducción que puede llegar hasta el 90% de la población, a lo mejor el 80%. A lo mejor erraste el cálculo y había 10 millones en un principio. Bueno, igual se está reduciendo 60%. O sea, ¿no? Es brutal, claro. es durísimo la gran mortandad que había aquí. Entonces, claro, era un territorio donde prevalecía la muerte y de pronto pues descubren que tienen estas festividades en que puedes honrar a los muertos y pues pegó con tubo. Claro. Pero Wow. ahorita, de regreso, si quieres, hablamos de con qué hizo ecos, ¿no? Con qué hizo ecos que ya existía aquí Ok. previamente. Va, buenísimo. Vamos a nuestro segundo corte de este masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Bueno, ya estamos aquí, iniciando la segunda mitad del masaje cerebral de Día de Muertos, o post Día de Muertos, digamos. Y estábamos quedándonos, ya tuvimos la raíz, se acaban de llegar, ya tenemos la raíz, que es quizá más obvia, ¿no? Cristiana, porque al final es la estructura, las fechas, 1 y 2 de noviembre, todos los santos, fieles difuntos. Pero claro, llegaron aquí estas festividades, hicieron ecos con cosas que ya se practicaban, sobre todo en la zona centro y centro-sur del país, ¿no? Los pueblos nahuas, o sea, mexicas, pero también hacia Oaxaca y también hacia Michoacán. Y toda la zona centro del país tenía estos ritos por un lado, de funerales bastante complejos, ¿no? De despedida de los muertos. Y luego, pues, ciertas festividades, fíjate tú, que honraban a los muertos. Aquí estaba la pequeña fiesta de los muertos, que se llamaba Micaihuitontli, pequeña fiesta de los muertos, y la gran fiesta de los muertos, que era el Huey Micaihuitl. Perdonen mi pronunciación del náhuatl, nunca la he estudiado, entonces la estoy haciendo de una manera puramente intuitiva. El caso es que se hacían estas festividades que duraban 1 mes cada una, duraban una veintena de días, porque en el calendario mexica o náhua los meses duraban 20 días. Entonces había 2 veintenas, que eran esta fiesta de los muertos pequeños, la pequeña fiesta de los muertos, y luego la fiesta de la gran fiesta de los muertos. Y en estas festividades hacían un montón de ofrendas de flores, sobre todo. Y no solo cempasúchil, ahora pues ha prevalecido el cempasúchil y el llamado terciopelo cerebrito como las flores poco hegemónicas. Pero váyanse a Mixquic, váyanse a cualquier poblado de México y verán que se usan muchísimas flores. Crisantemo, un montón. Okay. El caso es que aquí ya había esa tradición de honrar con flores a los muertos. Y en la gran fiesta de los muertos había otro tipo de ofrendas. Dependía un poco de la zona, pero en fin, había estas 2 festividades muy arraigadas al ciclo del maíz, al calendario agrícola, que como bien sabemos sigue siendo la base de la dieta de este país, ¿no? Y entonces el ciclo del maíz es como hacia verano, otoño, la colecta, y entonces coinciden estas veintenas de las fiestas de muertos en los meses del calendario gregoriano, que es el que usamos ahora, coinciden con julio y agosto, más o menos, ¿no? Encajan ahí hacia julio, agosto, a veces septiembre. Y claro, había esta idea de la importancia de la muerte para la fecundidad de la tierra, ¿no? Un poco la importancia de la muerte para el ciclo de la vida. Y entonces en estas festividades del cultivo del maíz, después de la cosecha, pues se compartían los granos con los antepasados, fíjate tú. Y entonces de esta manera, pues eran muy cíclicos, ¿no? Aquí estaba chido tener muchas ideas. También la muerte y la vida eran cíclicas. Por eso digo, no es el purgatorio como tal, pero aquí los muertos, según cómo murieras, a dónde te ibas por un ratito, ¿no? Y entonces los guerreros se iban a un lugar, si morías en combate. Las mujeres que morían en parto se iban también a un lugar particular. Si morías por agua,
cualquier muerte asociada al agua, ahogado, echen su imaginación a volar, cómo puedes morir con agua. Y los niños, todos estos, se tomaban un poco como muertes naturales. O sea, morir en batalla era una muerte natural. Okay. Era parte y todos ellos iban a lugares particulares. Y luego estábamos todo el resto que nos íbamos al Mictlán, ¿no? El Mictlán, el famoso Mictlán. Y digo que es parecido al purgatorio porque ahí pasabas unos años, ¿no? No te quedabas ahí. Estabas en tránsito. Es que es muy curioso que en eso pues es un espejo. Estabas en tránsito ahí, el muerto, y eventualmente regresaba y reencarnaba, ¿no? Y por ejemplo, los guerreros reencarnaban en colibrís. Si habías sido guerrero muerto en batalla, recargabas en colibrí. Hay un montón, ¿no? Hay de simbologías, obviamente. Y claro, estas ofrendas, estas festividades hacia esos muertos recientes, pues ayudaban al muerto a pasar por estos ciclos, ¿no? Y estos procesos. Es que es muy similar, si te fijas, en un sentido, hace un eco total. Y claro, bueno, la gran mortandad. Y bueno, hay otras cosas también prehispánicas, ¿no? Que ya se estilaban. Evidentemente, en el rito actual, pues ustedes sáquenle sumas y restas. El copal, pues viene del mundo prehispánico y se sigue utilizando, ¿no? Pero las velas, aquí no había velas. Las velas vienen de allá. Sí se hacían aquí, al parecer, figurillas de cráneos y alusivas a muertos con amaranto, con alegría, ¿no? Amaranto pegado con miel. Recuerden, el piloncillo, el azúcar tampoco había aquí, viene del otro lado del mar, igual que el pan. Pero bueno, flores sí, el cempasúchil, la flor, digamos, más tradicional, el cempasúchil, es endémica de México, fíjate. Obviamente, cempasúchil es un nombre genérico porque hay como 58 especies de esta familia que son endémicas de México. No, 35 especies hay en México de estas flores. Y verán, tienen ligeras variaciones. Fíjate cuántas se produce, ¿eh? ¿Quieres saber nada más cuántas se produjo? Es que es una locura. ¿Cuánta flor de cempasúchil se produjo en el 2019, que son los últimos datos que se tienen así? Porque recuerden que en pandemia cambió un poco la cosa, pero casi 80,000 toneladas de flores de cempasúchil. Nada más de cempasúchil, 80,000 toneladas. Oye, pero además son de temporada. Sí, claro, coinciden. Bueno, no, sí, son de temporada, aunque de pronto, pues, hay crisantemos parecidos todo el año, pero cempasúchil y la flor de terciopelo, que se agregó después, sí son de temporada. Y se piensa el cempasúchil aquí como... hay quien dice que es la flor de los muertos, que eso significa, pero yo lo que más encontré es que es más bien la flor de 20 pétalos, ¿no? Eso significa su nombre. Y se especula que como tiene este color azafrán brillante, se relacionaba con la luz, con el sol. Y entonces tenía este tipo de simbología, ¿no? Que era justamente como para iluminar el espacio en el que se está haciendo Repito, se usan un montón de flores, ¿eh? Y hoy por hoy, aquí, pequeño paréntesis, como nos gusta agregar aquí todo el tiempo, hoy por hoy pasa algo muy curioso. Estuve platicando con unas productoras de flores acá en Morelos, porque había escuchado algo o leído algo por ahí, quería saber qué me decían ellas. Que hoy por hoy, si ustedes ven o vieron la semana pasada, hay variedad de flores. Y ahora empieza a haber muchas que traen un montón de flores. Así está la planta y tiene como 9 pompones perfectos, ¿no? Así. Y luego ves la flor de junto y tiene 5 y están como despeinados y son irregulares. Bueno, mientras más perfectitas vean esas flores y más homogéneas, más probable es que esa planta sea industrializada y más probable es que la semilla de esa planta esté patentada no en México, sino ahora es China, Holanda y Dinamarca. Malditos sean. Tienen la semilla como transgénica que produce más floración por planta, con flores más grandes, con flores con más pétalos, y lo ves por todos lados. Una vez que aprendes a distinguirlo, empieza a decir, chíngale, nos están comiendo. Obviamente, imagínate, se está volviendo una moda ya internacional el Día de Muertos. Y entonces, ya súmale a esas 80,000 toneladas. Este año han de haber sido muchas más. Ya saldrán las figuras hacia finales de año, yo supongo. Y pues claro que es un mercado. Entonces sí, se crece en México, obviamente, ¿no? Pero la semilla, ya sabes que donde se hace todo el control agrícola es a través de la semilla. Claro. Y ya ahí ya dices, es como cuando te das cuenta que vas a la Ciudadela a conseguir alguna artesanía para regalar, yo qué sé, vas a ir a un viaje
y empiezas a ver que la gran mayoría hoy en día vienen de China, claro. ¿no? O sea, que ya cuesta trabajo encontrar una artesanía genuina, que además sí, a nivel estético cambian, pero bueno, el caso es que ese era el paréntesis de las flores. Nada más quedémonos ahorita, antes de ir hacia el último corte, que sí es completamente sincrético y que se fueron adoptando cosas de ambos lados, y que es bien importante dejar claro que no hay una celebración de Día de Muertos. Hay muchas y va a cambiar según cada región del país. Y qué se pone y qué no se pone en un altar. No, o sea, esta cosa como Coco intentando homogenizar y dando una idea de esto es el Día de Muertos, o el mismo gobierno que le interesa como unificar todo en una sola fiesta que pueda vender. Eso es un poco violentar con la diversidad, porque luego ves altares de la Sierra de Oaxaca y tú ves el altar y tú mismo o yo mismo no sabríamos que es un altar de Día de Muertos, porque tú estás esperando ver la foto, claro. Ya sabes, el pan, el no sé qué. Sí, los altares que ponen ahí en la Sierra de Oaxaca, pues llevan fruta, ponen como unos árboles, frutas, es otra onda. Y no ponen fotos, no usan fotos. Y si te piensas 2 siglos atrás, nadie usaba fotos, porque no había fotos. O sea, esas son cosas que se van sumando, ¿no? Es un poco como la Catrina. La Catrina, pues ya es un personaje clásico que rezamos que había muertos, pero la Catrina, pues fue un invento de la caricatura posrevolucionaria, ¿no? De Guadalupe Posada, que es un personaje que se llama Catrina. Él le puso ese nombre. Y bueno, y se van agregando esas capas en esta cosa sincrética que, como decimos, sigue mutando. Exacto. Entonces, si quieres, ahora, en el último bloque, nos vamos al territorio más frágil, más delicado, que es hacia dónde está mutando y qué podemos esperar, ¿no? Ahí síganos comentando, por favor, en el hashtag masaje cerebral, @cotairiart, @claudífonos. ¿Cuáles son sus sitios favoritos para ir en Día de Muertos? O a dónde nos recomiendan ir para que no todo el mundo vaya a Mixquic, ¿no? Exacto. Diversifiquemos los destinos. Buenísimo. Pues vamos a nuestro último corte y regresamos. Están escuchando el masaje cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Masaje cerebral. Estamos entrando a nuestro último bloque del masaje cerebral, que hoy ha tratado sobre los muertos, con motivo de que hace una semanita tuvimos el Día de Muertos como cada año. Y pues nos hemos adentrado a territorios que no necesariamente tienen que ver con el festejo en sí, pero sí qué puntos tocan, qué cosas están ocurriendo, qué tanto sabemos del Día de Muertos, porque yo no sé allá afuera, pero es real que luego hacemos muchas cosas como por la inercia, por lo que está ocurriendo, por la tradición, y rara vez nos detenemos a preguntarnos, bueno, ¿y esto de dónde salió genuinamente? ¿No? O sea, ¿cuál es su raíz? ¿Y cuáles son las fuentes que tenemos? Muchas de nuestras fuentes, literalmente, cuando se trata de tradición, así es en mi casa, así es en mi familia, así es con mis amigos y demás. Un poco antes de salir, platicaba Cota de esta cosa de los altares de muertos, que son distintos dependiendo de la zona en la que se hacen. Y es cierto que hay altares muy chilangos y otros muy de pueblos mucho más hacia el sur, incluso hacia el norte del país, que son completamente distintos. Esta cosa de encontrarse pues caña o tejocote en un altar, ¿no? Y en otros pues encontrarte un bote de chela y unos cacahuates, ¿no? Que yo sí me enojaría si me toca, no, por favor no me pongan tejocotes, no los como. Ahí se puede evidenciar qué tanto te conoce tu familia, ¿no? O sea, te moriste y te ponen las cosas que no te gustaban. Exacto, o sea, te ponen tejocotes y dices, todo te camino para un tejocote, ya ni la... Recuerden que los muertos son viciosos, ¿no? O sea, digo, yo al menos aquí que pongo para a veces mi altar, para mis abuelos, o ya sabes, o para tíos... Y casi siempre es alcohol y cigarros, ¿no? Alcohol, cigarros y dulces. Es como, pues ya estás muerto, ¿no? Es el puro vicio. Yo fíjate que le puse un altar a unos compositores, ya decimonónicos y para atrás. Puse una mermelada, no me la tiraron, los malditos desgraciados. O sea, la mermelada que puse cuando regresé a casa ya estaba en el suelo, toda hecha a pedazos, así como, no jodas, como mermelada, maestro. Y ya pues tuve que poner unas chelitas y así.
Oye, aquí me recordaste algo que no habíamos dicho, que es que la idea de estos, a lo mejor aquí en México no va a ser novedad, pero viene un sueco y a lo mejor eso sí le parece llamativo, que la idea de la ofrenda, de las comidas y bebidas que se pone, claro, nadie está esperando que se las tomen, ¿no? O sea, el punto es que los muertos se llevan la esencia. Son volátiles los muertos. Eso, pues yo creo que de ahí viene este rollo del humo, ¿no? Y el copal también, que es como que todo, siempre está fluido, ¿no? Y es como inmaterial, porque se llevan la esencia, se llevan como un poco los aromas, ¿no? Es lo que chupan. Y pues ya te lo dejan, pues ahí sigue estando el vaso lleno, pero ya no tiene su esencia, Exacto. ¿no? Ya no te tomarías ese mezcal, ¿no? De 3 días. De esto, de los distintos, digamos, elementos que juegan o no juegan en el altar, yo les encaminaría que se busquen algunos de los textos de Yesnaya. Tiene un par sobre los días de muertos, y ella hace alusión a esto de que cada altar, ¿no? Cada altar que se pone en distintos lugares del país, habla del ecosistema y del contexto geográfico y social de quien está poniendo ese altar. O sea, va a cambiar drásticamente. Obviamente ya en la parte más escénica, en estos que se quiere poner como del gran turismo, pues bueno, ya, pero en fin, quédense con eso. También, otro que les recomendamos ahí, búsquense en YouTube, Ventana a mi Comunidad. Ventana a mi Comunidad es un programa que tiene un montón de episodios muy bonitos, porque son niños contándole a otros niños, o sea, a niños contándole a niños de otras regiones del país sobre sus tradiciones, ¿no? Y entonces obviamente hay toda una serie de episodios de Día de Muertos, y está bien padre, porque ahí te das cuenta de la diversidad y cómo cada niño toma, pues, como lo que él hace, como lo normal, pero... y eso, la moda del Día de Muertos, que definitivamente, mi familia es de Sinaloa, y yo te puedo dar fe de que cuando yo era niño, pues el Día de Muertos no se celebraba allá para nada. Claro. O sea, allá había toda la franja fronteriza, digamos, y Sinaloa no es frontera, pero bueno, el norte, digamos. Se hacían otras, es más Halloween. Hoy en día, en cambio, pues mis tías sí ponen el altar, porque un poco estos productos de medios masivos, vamos a decir Coco otra vez aquí, o ya sabes, la película de James Bond del 2015. Sí, entre James Bond y Coco, ¿no? Que hicieron Spectre, ¿no? Que puso de moda el desfile y instauró una tradición, porque ese desfile no existía. Se hace año con año. En la Ciudad de México, además, ya hay muchos desfiles. Está el desfile que instauró de muertos, hay un desfile de catrinas gigante, hay un desfile de alebrijes, también asociados a estas fechas, un desfile de zombies, todos multitudinarios. Y yo ahora que estuve en un par de pueblos, también estuve en Morelos, en algunos pueblos, en todos lados hacen ahora desfile. Digo, pega también una vez más con algo, pues, ¿no? Y ya se agregó una capa, y yo creo que eso del desfile en 20 años ya va a ser parte de las tradiciones. De hecho, ¿no? Me estaban comentando que este fin de semana pasado, en el que, hace 2 fines de semana, que hubo carrera de Fórmula 1 y además desfile, estaba saturado los servicios de hospedaje. Es decir, entre Airbnb y hoteles no había lugar. Y parece que, era matar 2 pájaros de un tiro para la gente que sigue las carreras, porque venían a la Fórmula 1, pero también a ver los desfiles y las ofrendas. Entonces... O sea, ya es nuestro pico de turismo. Pico de turismo en la capirucha, al menos. No, claro, pero además ya la popularización a nivel internacional. O sea, lo que quiero decir es, estos productos lo popularizaron a nivel nacional, o sea, ahora sí que en todo el país, pero obviamente así como se vierten cosas del otro lado, digamos, los desfiles, o ya sabes, el Halloween, que cada vez aquí se adapta como pedir calaverita. Y nos hace falta decir, ¿no? Que el 1 de noviembre es el Día de los Muertos Chiquitos, y el 2 el de todo el resto, y entonces se pide calaverita usualmente el Día de los Muertos Chiquitos, que está padre, es una festividad para los niños. Los santos inocentes, ¿no? El primero. Y si tienen hijes, pues sabrán que es bien divertido. Pues les encanta disfrazarse. Y si te vas al pueblo, si viven en la Ciudad de México, a La Candelaria o alguna zona, o a Xochimilco, y si no viven en el DF, mejor, porque en Tepoztlán, quienes viven ahí en Morelos y lo que sea, es bien divertido. Pues la verdad, los niños se las pasan bien. Ahora en Mixquic me tocó ver muchos niños disfrazados el 2 de noviembre en el Panteón. Porque evidentemente si vas a llevar a tu hija a estar velando a un muerto en el Panteón un rato, pues que se disfrace. Claro, o sea,
¿qué más da? Pero entonces ya se está agregando una capa nueva, porque claramente la discusión, por eso decía que puede ser más delicado, porque habrá gente purista que dice, no, las tradiciones, ¿no? Y habrá otros que dicen, bueno, mira, yo no sé si es positivo o negativo, pero es inevitable. O sea, la cultura humana es un poco como la música. La música sí va todo el tiempo sumando cosas, botando por aquí, rebotando por allá, ¿no? Vienen estos ritmos que dan origen al reggaetón en el Caribe, que luego llega y a Colombia y se empieza a poner de moda, de pronto se vuelve la música popular. Y de pronto ya empieza a transmutar y ya que es pop, pues empieza a cruzarse con el regional mexicano y entonces tienes cosas como el reggae corrido, no, como el reggaetón corrido, no sé cómo se le diría. El reggaetón tumbado, o el corrido tumbado y luego empieza y así se va mezclando. O piensen en la cumbia, ¿no? Aquí la gente en el sonidero echando la cumbia rebajada. Y de pronto en Colombia la cumbia tiene otra connotación y no importa. O sea, el punto es qué suceda ahorita en el presente con tu ritual. Es un poco lo de Día de Muertos, ¿eh? O sea, la gente que va y hace su práctica en el panteón, pues está en un entorno plenamente cristiano de alguna manera, pero está usando elementos también prehispánicos. Y no importa, eso es México, es su crisol. Entonces yo sí creo, podría aventurarme a especular, que en 5 años a lo mejor ya el sincretismo con Halloween va a estar completamente así. O sea, tú ya vas por hoy a Coyoacán, ahí bueno, hacen los altares y ponen como muchas cosas alusivas al Día de Muertos tradicional mexicano, pero tú ve y ya el 1 de noviembre la mayoría de la gente está disfrazada y es más bien como una fiesta tipo Halloween. Es curioso, ¿no? Da también el tema y la situación esta que mencionabas de que se haya hecho popular internacionalmente gracias a fenómenos culturales como la película de James Bond o la película de Coco, que obviamente iba a salir siempre salen los puristas de cualquier cosa a decir que esto que esto así no era, ¿no? Sí. Y en esta cuestión de el constante movimiento de cualquier fenómeno, en este caso el cultural, también estaría buenísimo meterle esa parte que no vamos a ser nosotros porque no lo somos, pero una duda y a lo mejor análisis allá afuera para quien nos lo quiera comentar, si es sociólogo o antropólogo o lo que sea, de la sensación de validación que dan esos fenómenos en particular, ¿no? Las películas que hacen que, aunque no exista, da una sensación de validación y nosotros como sociedad mexicana es normal que digamos... Nosotros no hacemos desfile, pero si nos van a voltear a ver, lo hacemos, ¿sabes? O sea, obviamente hay una cosa detrás de el que haya turismo, obviamente. Sí. Pero también la otra es de sí es nuestro. O sea, nosotros no hacemos desfile, pero porque no se nos había ocurrido, pero sí vamos a hacer desfile porque sí está chido y son nuestras tradiciones. Sí. Entonces, estaría buenísimo también pues, preguntarnos por qué queremos esa validación también allá afuera, ¿no? Sí. Y bueno, y mientras tanto piensen puristas, el purista del rock mexicano, ¿no? Que dice, no, el rock tiene que cantarse en español. Bueno, en fin. Que así como aquí se salpica y empieza un sincretismo con el Halloween y disfrazarse, va en el sentido opuesto también. O sea, cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, porque la gran cantidad de mexicanos que viven allá, pero... Cada vez más ves o sea, se ha vuelto como casi que una moda en los museos y centros culturales y no solo en Estados Unidos, este miércoles pasado en Francia, en Japón, o sea, es una festividad que pega con tubo, si la entienden o no sé, pero al menos estéticamente y el hecho de honrar a tus muertos, pues repetimos, es lo más humano del mundo y además si los honras de una manera tantito festiva, colorida, ¿no? ¿A quién no le va a gustar un altar de Día de Muertos? Claro. O sea, es como... Entonces, también estamos contaminando nosotros hacia allá. Así es un poco la cultura humana. Ojalá se mantenga con estas capas de complejidad. O sea, yo no creo que aquí se vayan a perder las tradiciones de Día de Muertos porque están muy arraigadas, sobre todo en el centro del país. Si los niños se disfrazan y piden calaverita, pues le agrega, no le quita, ¿no? Es raro, pero... Supongo que por ahí puede ir. No sé, digan ustedes también lo que opinan. No tenemos aquí la verdad absoluta ni pretendemos tenerla. Como nadie sabe qué pasa después de morir, ¿no? O sea, ese es otro terreno especulativo.
Creo que no hay que tenerle miedo a la muerte, pero sí precaución. Exacto. ¿No? Si no la anden deseando, no la anden buscando, pero es inevitable. Pues mi queridísimo Andrés Cota, se nos ha acabado ahora sí el 20 de este masaje cerebral de muerte. Muchísimas gracias por venir a dar esta flor de cempasúchil luminosa radiofónica. Sale. Un gusto, como siempre. Nos escuchamos aquí en 15 días. Y nada, Claudio, bonito hablar contigo. Igual, carnal. Como siempre. Pase usted buena tarde. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral.